Hola, ¿qué tal? Bueno, regresamos con nuestra segunda parte de no relaciones antes del matrimonio, no vida sexual antes de casarse. Y sigue con nosotros el Pastor Peter. Pastor Peter, una vez más, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, en el pasado programa estuvimos hablando acerca de por qué no se debe de estar en pecado antes del matrimonio y cuáles eran las consecuencias. Pero vamos a finalizar este programa con la pregunta, ¿qué pasa si esto vuelve a pasar una y otra vez? ¿Qué se puede hacer para arrancar de raíz esta situación? Que jóvenes, adultos estén cayendo en fornicación. O sea, antes de casarse, deciden vivir una vida sexual. Sí, exacto. Para contestar la primera parte de esa pregunta, nosotros vivimos en el mundo cuyo Dios es Satanás, ¿verdad? Cristo Jesús mismo dijo esto. El rey de este mundo, Pablo lo dijo, el rey de este mundo es con D minúscula, ¿verdad? Es Satanás. Si Dios estuviese reinando físicamente en esta tierra, todo sería perfecto. Que de hecho lo va a hacer algún día, ¿verdad? Sí. En su segunda venida. Pero mientras tanto, vivimos en un mundo caído, gobernado por Satanás. Vivimos en territorio del enemigo. Entonces, si tú estás luchando con fornicación, no es algo que tú... Y puede ser diferentes tipos de inmoralidad. De hecho, en la palabra, cuando menciona la palabra inmoralidad en el griego, es la palabra porneia, donde sacamos la palabra español pornografía. Eso se refiere a todo tipo de inmoralidad. Fornicación, adulterio, homosexualidad, pedofilia, perversidad, como también con animales. Levítico menciona eso. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, nos da vida nueva. A veces Dios de inmediato quita esas cosas de un solo. He escuchado testimonios de personas que, por ejemplo, eran alcohólicos y cuando dieron su vida al Señor, lo dejaron. Pero no siempre es así. A veces Dios nos perdona, nos sana y luego nos dice, bástate en mi gracia, ¿verdad? Entonces, tenemos que depender del Señor para no caer en esas cosas. Entonces, la situación por la cual esto sigue pasando, los jóvenes siguen cayendo, los solteros antes de casarse caen en fornicación, es porque no están dependiendo al 100% de Dios. Exacto, no están dependiendo al 100% del poder y las herramientas que Dios nos da para pelear. Repito, no sé si se recuerdan cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Nosotros vamos a ser tentados por Satanás. Independientemente, antes y después de Cristo, Él nos va a seguir tentando porque vivimos en su mundo. Cristo Jesús dijo, yo no soy de este mundo como ustedes tampoco son de este mundo. Entonces nosotros como creyentes ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Algún día vamos a esa patria celestial, a ese país santo que es la gloria. Pero mientras tanto estamos aquí expuestos al Dios de este mundo. Vivimos en territorio del enemigo y Él nos va a atacar una y otra vez. Cristo Jesús venció a Satanás en el desierto. Él no cedió al pecado. Y la palabra dice que Satanás se apartó de ahí hasta otro momento más oportuno. Entonces, si yo estoy luchando con fornicación y venzo esta batalla, créeme por seguro que Satanás vendrá otra vez. Y que es cuando venga otra vez, tengo que depender de Dios para tener esa victoria una vez más. Sí, y Él va a venir otra vez, va a venir otra vez, va a venir otra vez. Pero cada vez que Él venga, si yo me permanezco firme en la palabra y en el poder de Dios, voy a vencer una y otra vez.
Entonces, cuando cedemos o fallamos es porque no dependimos de Dios. No nos aferramos y nos paramos firmes en Dios, porque la palabra dice, si nos paramos firmes en su palabra, Satanás huirá de nuestras vidas. Así es. Regresará, pero huirá una vez más. ¿Por qué? Porque te estás aferrando a Dios. No sé si se recuerda en Efesios 6, Pablo habla de la guerra espiritual. Ponte la armadura de Dios. Jamás dice quítatela. El problema es que dejamos nuestras disciplinas espirituales, nos hacemos débiles y es cuando Satanás ataca y muchas veces nos vence como creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo arrancar entonces De raíz esa situación. estas situaciones? Primeramente es reconocer que estás en pecado. Si no lo reconoces, no lo vas a hacer, ¿verdad? Es de venir, escuchar la palabra y entender que estás en pecado. Tienes que llegar a un momento donde odias lo que estás haciendo, donde tú odias lo que Dios odia, ¿verdad? Sed santo porque yo soy santo. Entonces, tenemos que llegar primeramente a ver lo que estamos haciendo y reconocer que es pecado. Pablo en Romanos habla de que no fue hasta que él vio que la ley decía no codiciarás, no matarás, que él entendió que estaba en pecado. Entonces, necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento y nos enseñe que lo que estamos haciendo es malo. Porque mucha gente no piensa que lo que está haciendo es malo. Si ellos no lo reconocen, no se puede hacer nada, completamente nada. El primer paso sería reconocer que lo que estoy haciendo no es correcto. Sí, no agrada al Señor. ¿Qué pasa con aquellos que están en fornicación, aquellos jóvenes? ¿Qué pasa si han llegado al conformismo y ya no sienten ningún remordimiento, no sienten ninguna reprensión en el corazón por lo que están haciendo? Y se están congregando, están incluso tal vez ejerciendo algún cargo. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, bueno, sí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo pueden arrancar de una vez con eso? Sí, bueno, alguien tiene que venir a decirles que lo que están haciendo es mal. Así como cuando David cometió adulterio, él no había pedido perdón a Dios. De hecho, había tomado a Betsabé como su esposa. No fue hasta que vino el profeta Natán y le demuestra el juicio que le va a venir. Entonces, tenemos que recordarles a esos jóvenes o personas que han olvidado el temor del Señor, recordarles que esto no es un juego, que esto es de vida o muerte, que si sigues ahí será para tu propia perdición. Recordarles del juicio de Dios y que eso los lleve al arrepentimiento. Porque si ellos no se arrepienten, repito, nada va a pasar. Entonces tenemos que reconocer y dejar que el temor entre a nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que tener ese temor al Señor. Así como cuando Israel no se quería acercar al monte porque había fuego, truenos. Ellos dijeron a Moisés, mejor tú habla por nosotros. Ese mismo temor tiene que estar en nosotros. Así que le quiero recordar a la audiencia que está viendo eso, y si no les importa, bueno, te debería importar. Mucho. Porque Dios es poderoso. Él creó el infierno para tales personas que no les importa. Pero si tú reconoces tu pecado, oh man, Dios también un Dios de amor. Él es un Dios justo, santo, que te paga lo que tus actos merecen, pero si tú vienes con un corazón contrito y humillado, te arrepientes, Dios te perdona, te levanta y te sana. Dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito
y humillado. Amen. Así que si tú nos estás viendo y tú estás pasando por esta situación, tú puedes arrancar de raíz con eso, aferrándote al Señor. Exacto. Puedes venir al Señor, confesar tu pecado, decirle, Señor Dios, es cierto, te he fallado. He hecho lo malo ante tus ojos. Perdóname mis pecados. Pero después de ahí, tienes que cortarlo, ¿verdad? No solo basta con arrepentirte. Y como dijimos anteriormente, es guardar la palabra del Señor. Porque en la palabra de Dios, pastor, encontramos sabiduría. Exacto. Y dice la palabra del Señor que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Wow. Entonces, Exacto. todo joven, toda persona que esté amarrada en esto, si empieza a meditar en la palabra del Señor, empieza a atesorar esta palabra, esta palabra es sabiduría. Entonces te vuelves una persona sabia, te vuelves una persona entendida y eso te hace ver incluso males que no mirabas antes y te hace apartarte de eso, alejarte de eso, arrancar con eso y te muestra ante todo el camino a la salida del pecado, te muestra la misericordia de Dios y te muestra el perdón de Dios. Exacto. Y mire lo que dice, mientras hablaba, me recordó de este pasaje, Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, arrepentimiento es clave, pero ¿qué es el segundo paso? Cortarlo. Tienes que cortarlo. Entonces, si, por ejemplo, un joven está, porque si se arrepiente, pero no lo corta, no va a pasar nada. Y pastor, vamos a ser un poquito más específicos porque este es un tema súper importante. Si tienes que apartarte de esa persona que te atrae sexualmente y que por esa persona estás cayendo una y otra vez, huye. Tienes que huir. Huye, tienes que huir, pide ayuda, lo que sea, pero yo creo que en esta situación se tendría que hacer cualquier cosa con tal de no estar en el mismo ámbito que eso te puede llevar a pecar una y otra vez. Adelante. Exacto. Y muchos jóvenes o personas les cuesta, por ejemplo, un joven dejar una relación fornicaria. ¿Por qué? Porque se ha atado con personas, les es difícil. Hay algún sentimiento. Exacto. O en una relación adúltera, ¿verdad? Como ya ha visto contacto, recuerden, eso es solo para matrimonio, para unirlos. Entonces, cuando tú te unes sexualmente con alguien, no solo es físico, sino es mental y espiritual. Por eso nos cuesta salir de tales cosas, pero lo tenemos que cortar. Y uno dirá, amén, pero me voy a poner triste si los dejo. Me va a doler si los dejo. Bueno, obviamente, Cristo dijo, si tu brazo te es ocasión de pecar, córtala. Eso va a doler, pero te va a salvar. Sí. Entonces, nosotros, si queremos en realidad seguir al Señor, tenemos que despojarnos de tales cosas. Si tú como joven estás, te sientes mal, has reconocido que es pecado, pero no has cortado ese vínculo con tal jovencita, vas a caer una y otra vez, repito, para tu perdición. Tienes que cortarlo y alejarte de esa persona. Si una persona está en una relación homosexual, es de reconocer que Dios dice que está mal, arrepentirse. Arrepentirse también significa, en el griego, metanoia, significa un cambio de mente. Es un cambio de dirección. Es como cuando estás manejando el GPS, te dice wrong way. Tienes que darte la vuelta. Tenemos que darnos la vuelta y cortar esa relación y empezar a seguir a Cristo, ¿verdad? Cortar con todo aquello que te aparta de Dios. Porque una vez que lo haces una vez, lo vas a hacer 2, lo vas a hacer 3, luego se va a volver un estilo de vida. Exacto. Los teléfonos, ¿verdad? Tan accesible ahorita para la pornografía y todo eso. Si tú tienes que quebrar tu teléfono y regresar a las
sendas antiguas de tener un teléfono conectado en tu pared, Vuelve. hazlo. Do it. Hazlo. Do it. O si tienes que agarrar el laptop, jóvenes, decirle a mamá y papá, mira, aquí está mi teléfono porque estoy batallando con esto. No lo voy a usar, sino cuando vaya a la escuela, cuando regrese, te lo vuelvo a regresar. Hay muchas formas en cómo tú puedes cortar estas cosas. Y es cuestión de decisión. Exacto. Es una cuestión de decisión aún en contra de lo que sentimos. Porque yo puedo estar en un sentir, no quiero dejar esto, yo no siento dejar esto. Pero a la hora de tomar una decisión, yo tengo que decidir por mi futuro, por el bienestar de mi vida espiritual. Sobre todo esto se puede manejar más como una decisión, pastor. Sí. Aún en contra de todo lo que sentimos, emociones, feelings y todo eso. Definitivamente. Es una decisión, sí, definitivamente, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de actuar conforme, pero nuestra decisión no nos va a ayudar a combatir la carne. Okay. So, necesitamos un poder más fuerte, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a yo tener del Espíritu para poder combatir mi carne que me quiere derrotar? Arrepentimiento, cortarlo, esas son cosas que hacemos. También nos podemos mantener alejados. Quiero leer un pasaje, ya después de cortarlo, ni acercarte a ello. Así es. Es como el que está tratando de perder peso. Cuando vayas a la tienda, mantente alejado de la fila que tiene todos los pasteles. Ni vayas allá porque vas a ser tentado. Proverbios 7, 6, Salomón le dice, porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos un joven falto de juicio que pasaba por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa y en esa calle había una prostituta. Noten esto. ¿El joven es pecado caminar en una calle? No, ¿verdad? Incluso si hay una prostituta ahí, ¿es pecado caminar ahí? Tampoco. ¿Pero es sabio? No es. No es sabio. Entonces, el joven que se ha arrepentido y ha cortado esas cosas, tiene que ser sabio y evitar esas áreas en donde él puede llegar a ser tentado. Es decir, si tenía amigos que hablan solo de estas cosas, ya ni te juntes con ellos. Si escuchas música que solo habla de la sexualidad, la música mundana, música reggaetón que habla de toda esa sexualidad, ya no lo escuches, porque eso va a activar esos impulsos para tú poder hacerlo otra vez. Pero ya queremos cambiar, queremos ser santos, tenemos que dejar eso. Entonces, mantenernos alejados y mantenernos en la palabra. La Efesios 6 menciona que la palabra es la espada. Tenemos que pelear. ¿Cómo vamos a pelear? Con la palabra. Tenemos que meditar en ella, crecer en ella. Cuando tú meditas en la palabra, tú vas a crecer en ella, te vas a hacer fuerte, vas a ser nutrido. Y es lo que necesitamos para no caer en ello. En el momento que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, le pertenecemos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Amen. Todo debe de ser santificado para Él y por Él. Amén, amén. Sí, no podemos presentarnos con, digamos, yo me voy a presentar ante Cristo con un espíritu limpio, pero soy en fornicación, es mi cuerpo el que pecó, no es mi espíritu. Eso está totalmente erróneo y en eso sí ha caído mucho. Jóvenes que nos están viendo desde el momento en el cual somos sellados con el Espíritu Santo. Hemos venido a Cristo, hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador. Le pertenecemos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Sí, Pablo de hecho dice eso en Romanos 6:3. Dice,
Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay manera de vivir en el pecado. En lugar de vivir, vamos muriendo. Exacto. Tomando nuestra cruz cada día, siguiendo al Señor, meditando en su palabra, la oración es clave para arrancar esas cosas, porque es en esa comunión con el Espíritu Santo, con Dios, con Cristo, que Él nos fortalece. Saben que Martín Lutero, el que reformó la iglesia en el año 1500 aproximadamente, en una biografía dice que Martín Lutero se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para orar 3 horas diarias. Él oraba de 4 a 7, 3 horas todos los días. Y le preguntaron, ¿por qué haces eso? Dijo, porque si no hago esto, Satanás me vencerá en este día. Entonces, vemos que en Efesios 6, Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que oren por él, que oren por él. Nosotros necesitamos la oración. Hay poder en la oración. Es ahí donde somos llenos del Espíritu Santo. Es ahí donde Dios nos da ese gozo y esa paz para no caer una vez más a esas cosas de las cuales Él nos salvó. Pero si no meditamos en su palabra, no oramos, estás peleando con tus fuerzas. Nuestras fuerzas no pueden derrotar a Satanás. El único que ha podido derrotar a Satanás es Cristo, por lo cual necesitamos a Cristo. ¿Cómo dependemos de Cristo? Su palabra, la oración. Si haces eso, Cristo te llenará con su espíritu y podrás combatir, podrás tener fuerzas. Así es. Pastor, gracias por haber compartido con nosotros este momento tan especial, esta enseñanza, este podcast con cada uno de ustedes. Esperamos que sea de mucha bendición y cómo arrancar de raíz todo con la palabra de Dios, el sometimiento al Señor, la obediencia al Señor. Antes de finalizar, quiero leer la palabra en Salmo 119, 10, y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Aún cuando nosotros queremos desviarnos, nosotros podemos ir donde el Señor y decirle, Señor, no me dejes caer en pecado. No permitas que mis pies caminen en caminos que no deben de caminar. Como usted lo mencionaba, pastor, el caminar en esa calle no es pecado, pero ¿es prudente? No lo es. No permitas, Señor, que entre a esos lugares. No permitas, Señor, estar en ese lugar que me va a llevar a pecar. Aún en contra de lo que nosotros queremos decirle al Señor, no me lo permitas. Exacto. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así. Y parte de la oración dice, líbranos del maligno. Así es. Porque Él va a atacar. Señor Dios, danos fuerzas para combatir, para pelear. Amén. Así es. Así que muchas gracias. Esperamos que sea de mucha bendición a cada uno de ustedes. Ahí en la parte de abajo de la pantalla estará la información para que se puedan comunicar con nosotros. Una vez más, pastor, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.